Y si ahora, en vez de mirar al pasado, miramos al futuro, ¿qué retos tiene el CEDES por delante? Pues ahí es donde más me toca y es la integración del laboratorio GNSS y de digitalización en el de simulación de tráfico. Porque ya estamos viendo noticias de que hay suministradores que utilizan el GNSS en sus soluciones y lo que nos toca ahora a nosotros es generar esa señal de satélites, porque la tecnología existe y en el proyecto Gate for Rail además la usamos, inyectar esa señal GNSS a medida que tú vas avanzando por el laboratorio. Entonces, eso es lo que pide el mercado y luego también esto nos va a llevar a lo que comentamos antes, el nivel 2 híbrido. El nivel 2 híbrido también necesita que los trenes dispongan de estas señales para poder evolucionar y pasar de un nivel 2 convencional a un nivel 2 híbrido. Y bueno, y luego queda también hablar del concepto del Zero On-Site Testing, que se habla en muchos foros y no queda muy claro cuál es, en función de con quién hables. El Zero On-Site Testing es, la idea final es que no se hagan pruebas en vía. Ese es el concepto final, pero todos sabemos que eso es inviable. Al final, nosotros lo que probamos aquí es únicamente el sistema RTMS y luego, como dije en la parte anterior, probamos genéricos y esos genéricos se han de integrar en el sistema ferroviario. La vía se ha de integrar en el enclavamiento real, en todos esos sistemas y el embarcado se ha de integrar en un tren. Entonces, esas pruebas de integración de sistemas consideramos que siempre se van a tener que llevar a cabo en vía. Sin embargo, puedes llevar ya muchos sistemas depurados a nivel software desde los laboratorios, bien sea desde el LIF o bien sea desde otros laboratorios que se dedican a la tracción de tren. Bueno, al final, nosotros somos un granito de arena en lo que es todo el sistema ferroviario y eso siempre lo tenemos en cuenta. Muy bien, y nos has repetido varias veces que realicéis en el CEDES pruebas en el laboratorio de RTMS. ¿Hay algún ejemplo que nos puedas decir para que todo nos suene más familiar? Pues sí, a día de hoy la verdad que tenemos bastantes consultas de gestores de infraestructura europeos, porque el RTMS en España llegó muy pronto, podemos decir hasta cierto punto que fuimos los conejillos de Indias. Sin embargo, otros países europeos ahora es cuando están empezando. Entonces, muchas de las referencias que hay en Europa de pruebas o de líneas RTMS probadas en laboratorio son del LIF. Y sobre todo ahora con los ensayos SCs, que hasta cierto punto te aconsejan hacer pruebas en laboratorio, pues hace que muchos gestores de infraestructura contacten con nosotros para ver si pueden probar sus líneas en nuestro laboratorio. ¿Qué es un ensayo SC? Pues un ensayo SC es el solicitado por la agencia de seguridad o el gestor de infraestructura para poder circular por sus líneas. Es decir, van desde funcionalidades básicas de que tú seas capaz de conectarte con un RBC, es decir, que las claves, el número de teléfono y todo sean correctos y tú puedas, hasta funcionalidades específicas. Por ejemplo, así la más llamativa es el cierre intempestivo de una señal, que tú vayas circulando, veas una señal en verde y de repente, por un fallo de cualquier tipo, por ejemplo, que se funda el verde y el amarillo, se ponga en rojo. Entonces, en ese instante te aplica freno de emergencia y lo que haces en las pruebas es comprobar que las pruebas definidas por el gestor de infraestructura o el administrador para circular por tus vías las cumple tu equipo. Entonces, esos ensayos, cada país tiene una serie de pruebas que son públicas. Si entras en la página web de la ERA y pones SC o RTMS System Compatibility Test, te aparecen las pruebas que solicitan cada uno de los países. Entonces, tienes que completar todas esas pruebas para enviar ese dossier en España es la agencia ferroviaria, y que te dé el visto bueno de que tu equipo no solo funciona, sino que funciona en sus líneas. Entendido. Vale. Y de todas las actividades que nos estás contando que se llevan a cabo en el CEDES, ¿cuáles son de I+D puro? Pues todas comenzaron siendo de I+D, como hemos hablado, y a día de hoy se puede distinguir entre las actividades que son
repetitivas, vamos a decir. Nunca son repetitivas porque cada vez que te llega un equipo tiene sus características particulares. Entonces, la parte de Eurobaliza, Antena BTM y Eurocabina, digamos, que los productos están desarrollados y simplemente hay que integrarlos. Y luego en la parte de I+D está la parte de satélite de digitalización, y desde el año pasado formamos parte del Europe's Rail Joint Undertaking, que es el ERJU o EURail, que es un programa de innovación europeo, que es la continuación del Shift2Rail, y pues, yo creo que son en total 19 partners. Nosotros vamos con Adif. Adif es el titular y nosotros somos agentes colaboradores. Y en esas actividades de I+D nosotros estamos centrados en la parte de laboratorios, de pruebas en laboratorio, bien sea de RTMS o bien sea de RTMS con otros subsistemas, y luego en un tema que habéis comentado anteriormente, que es el RTMS convencional. También está previsto hacer un demostrador en España, tiene que ser aprobado y todo, pero hacer un demostrador en España de RTMS convencional, donde se incorporaría esta odometría avanzada o baliza virtual con el objetivo de reducir el equipamiento en vía. Al final, un poco toda la tendencia de estos desarrollos está en reducir equipamiento en vía. Que el embarcado tenga más responsabilidad y que la vía, digamos, sea más libre, que no tengas que hacer modificaciones en obra civil. Entonces ya, para ir finalizando, estoy seguro que algo que les interesa mucho a nuestros oyentes es saber cómo es la vida en el CEDEX. Entonces, ¿cómo describirías un día en tu vida profesional, desde que te levantas hasta que terminas y vas a casa? Bueno, pues a lo mejor, porque en mi promoción entramos 2 personas. Yo, como tengo un pasado en el suministrador de equipos RTMS y un poco por mantener los principios de imparcialidad y neutralidad del CEDES, pues me he dedicado a proyectos no relacionados con el cliente final, es decir, a proyectos de innovación desde el inicio. Entonces, trabajo en proyectos de I+D relacionados con la utilización de nuevas fuentes de posicionamiento. Es la aplicación de GNSS, la aplicación de sensores inerciales, de cámaras. ¿Por qué? Pues en el primer proyecto en ERSAT se vio que con el primer proyecto en el que participamos en la parte de GNSS, que ya estaba en el CEDES, se vio que la señal de satélite en el entorno ferroviario no era siempre idónea y que necesitaba de otras tecnologías, otros sensores. Entonces, en el proyecto actual estamos utilizando GNSS más sensores inerciales, más cámaras, más LIDAR. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando tú utilizas distintas tecnologías, no solo te interesa el dato, sino la sincronización. Y los datos de tiempo y la precisión que te da el GNSS es una cosa que generalmente no se tiene en cuenta. Siempre hablamos de posicionamiento por satélite, pero el tiempo para la sincronización es la clave. Entonces, eso es con lo que he estado peleando los últimos 6 meses, con la sincronización de los distintos equipos en función de la señal de satélite. Y al final esto, pues, es lo que hemos hablado, que las oportunidades de negocio es RTMS convencional, en nivel 2 híbrido, y luego desde hace un año, dado que tenemos cámaras, estereocámaras en este caso, y LIDAR, pues también estoy en la parte de digitalización de la infraestructura. Y la digitalización es un concepto que a mí me gusta decir que es como la felicidad. Si yo te pregunto a ti qué es la felicidad, pues miras salud, otros te dirán dinero, otros te dirán amor. Cada uno te dice, y aquí nos gusta hablar de la digitalización de la infraestructura, desde el punto de vista de identificación de activos en función con tus datos y cómo esos datos meterlos en bases de datos que estandarizadas que puedan ser legibles por todo el mundo. Porque al final un dato, si tú lo tienes y no eres capaz de... Es como las palabras, si tú las tienes pero no eres capaz de soltarlas, no sirve de nada. O el conocimiento. Y un poco en lo que estamos trabajando es en bases de datos estandarizadas que sirvan para recopilar los elementos de señalización. Nosotros somos ese granito de arena, la señalización, el RTMS.